Paren todo, porque lo que está pasando en Israel es un terremoto militar que nadie quiere admitir. Los reservistas, esos soldados que siempre han sido el músculo oculto del ejército, están diciendo basta. Así como lo oyen, están huyendo del combate, desobedeciendo convocatorias y rechazando volver al frente. Y no es por cobardía precisamente, sino es porque están hartos, porque ven que esta guerra ya no tiene rumbo, ni moral, ni propósito. Entre un gobierno que se desmorona y el miedo real a los hutíes pueden hacer que la reserva israelí se vaya al colapso. ¿Se viene una crisis total? Atentos. Muy bien, amigos, ya los adentraré a una muy buena historia para Palestina. Esto no es un invento ni tampoco una exageración. La reserva israelí está rompiéndose en 1000 pedazos. Hablamos de soldados que ya no creen en el sistema, que sienten que se están sacrificando por un país que ni los respeta ni tampoco los cuida. El desinterés y la rebelión están empezando a crecer. Estos reservistas que anteriormente eran ciudadanos tranquilos y hoy deberían estar listos para defender a su patria se están negando. No quieren regresar al combate. No quieren seguir siendo parte de una guerra que no entienden, que no apoyan y que mucho menos sienten que de alguna manera los representa. Y sí, los medios en Israel están haciendo énfasis en esto. Por ejemplo, el medio Haaretz lo viene cubriendo con reportes duros donde se evidencia el desmoronamiento del espíritu militar de toda una generación. Ya no quieren pelear, solamente quieren respuestas. Y en estos últimos días la cosa escaló rápidamente. Muchos reservistas han dicho en voz alta que no volverán al frente, que no importa si hay amenazas legales o castigos, porque no se trata solo de miedo, es hartazgo, es frustración, es una desconexión total con el liderazgo político. Por ejemplo, Gordon Thomas, novelista y estudioso de las relaciones internacionales, asegura que desde fines del siglo pasado, es decir, de la década de los 90 del siglo pasado, cuando Benjamín Netanyahu ascendió por primera vez al poder, él y su círculo íntimo utilizaban el poder para beneficio propio, incluyendo los servicios de espionaje. Sí, eso hace más de 20 años. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Existe una democracia en Israel cuando por más de 2 décadas sigue al frente un solo hombre? Saca usted sus propias conclusiones. Y si vamos al fondo, hay una causa que no se puede ignorar, que es el mismo gobierno de Netanyahu. Las decisiones políticas internas están destruyendo la cohesión del ejército. Los movimientos autoritarios están alejando a los propios soldados. La reciente destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, fue un golpe duro. Pero la reforma judicial que modifica el comité de selección fue la gota que colmó el vaso. Muchos ven eso como una señal clara de que Israel está entrando en una deriva autoritaria. Y eso no es todo. También se sienten traicionados por cómo el gobierno ignora las decisiones de la Corte Suprema. La sensación es que ya ni siquiera respeta las mínimas leyes institucionales. Y cuando los soldados sienten eso, todo se rompe. Además, el resentimiento hacia la excepción que tienen los extremistas religiosos es enorme. Mientras unos son obligados a pelear y morir, otros se quedan en casa sin levantar un dedo. La rabia está ahí, creciendo como bajo fuego bajo la superficie. Hay un dato demográfico interesante. Israel posee 9.700.000 habitantes, de los cuales el 20% son árabes, sean palestinos o beduinos, que por cierto no sirven en el ejército y son ciudadanos de segunda categoría. Evidentemente, excluyendo a los ultraortodoxos, estamos hablando que demográficamente el ejército israelí está mermando. Otro dato interesante, tanto en Gaza como en Cisjordania habitan 5 millones de palestinos. En términos proporcionales con los palestinos o los árabes que son israelíes, está cabeza a cabeza con la proporción poblacional de los israelíes. Y eso es un elemento importante en el área militar. Muy bien, amigos. Sigamos en esta historia que cada vez se pone mejor. Resulta
que cuando el gobierno pensó que podía intensificar la ofensiva en Gaza llamando a más reservistas, ¡pum!, la bomba explotó. Lo que recibieron fue rechazo. Muchos simplemente dijeron, hasta aquí llegamos, no más. Ya son más de 12 meses de guerra. Muchos de estos reservistas llevan todo ese tiempo metido en trincheras, viendo dolor, viendo muerte, destrucción, y cada día se preguntan, ¿para qué? ¿Qué estamos logrando? La respuesta no llega, solo más guerra. Lo más grave de esta tendencia es que no está parando. En las últimas semanas, la inscripción de nuevos soldados ha caído en picada. Algunos comandantes afirman que la baja ha llegado casi al 50%. Es una cifra que para un país como Israel, como ya lo dijimos anteriormente, es alarmante. Y no estamos hablando de soldados comunes. Las unidades de élite, los cuerpos de inteligencia, los equipos de respuesta rápida, muchos de ellos también andan diciendo nos vamos. Y eso es un reflejo clarísimo de que algo se está desmoronando desde adentro. Efectivamente, el peso demográfico recae sobre un sector de la sociedad israelí que genera fuertes fricciones políticas en otros sectores de ese Estado. Y más aún cuando se le presentan a Tel Aviv varios frentes abiertos como los de Gaza, el Líbano y Yemen. Porque esto no es solo un desgaste físico, es una crisis emocional, espiritual, una guerra que ya no se percibe como necesaria, sino como el reflejo de una política desastrosa, egoísta y desconectada de la realidad de los individuos que están en el frente. Los altos mandos, ya lo saben, están viendo cómo cada día más reservistas ignoran los llamados. Y sí, la ley en Israel castiga durísimo, cárcel, multa, despidos, pero aún así la gente prefiere arriesgarse a eso antes que volver al infierno de Gaza. Porque al inicio esta guerra tenía un relato, presuntamente proteger a Israel, pero ahora todo se siente como una misión perdida. El enemigo está en todas partes, el apoyo internacional se desgasta y los soldados sienten que pelean sin fin, sin causa y sin respaldo. El ejército israelí, que siempre se demostró como una maquinaria imbatible, ahora enfrenta una crisis que no es externa, sino interna. Y el epicentro está en su reserva, esa mitad de la fuerza operativa que hoy parece estar al borde del colapso. Por ende, podemos concluir que el peso demográfico tiene un papel principal en esta crisis castrense. Pero más allá de todo eso, es el problema del carácter artificial del Estado de Israel, una entidad colonialista que paradójicamente es el único Estado que ha nacido por un decreto de las Naciones Unidas en 1948. Por cierto, un Estado que es funcional para Estados Unidos y que ha servido como ariete para sus operaciones militares, que para terror de Washington se está quedando sin gente para empuñar las armas y atacar a sus vecinos. Esto fue un reporte de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.